nosotros continuamos con Basta de Cháchara y ahora es un placer recibir al próximo invitado. Es Juan Pedro Mir, él es docente de pedagogía, maestro y asesor de instituciones educativas. Juan Pedro, un gusto que nos acompañes. Un gusto, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder hablar un poco de la educación y lo estábamos comentando en la tanda, pero para comenzar esta charla me gustaría preguntarte cómo ves el valor de la educación hoy por hoy en nuestro país. Hay como... Esto está bastante estudiado, hay como una doble visión. Nunca en la historia hubo tanta gente estudiando, nunca en la historia la educación con la institución educativa como dispositivo al cual uno va, aprende, tiene un profesor. Hubo tantos millones y millones y millones de personas que asistimos a instituciones educativas, cada vez más a edad, sí, desde más pequeños, claro, y somos adultos y seguimos asistiendo a la educación. Total. Entonces, por un lado, la sociedad sabe, toda la sociedad sabe que la educación formal es fundamental para poder insertarse en la sociedad de conocimiento. Por otro lado, fruto de prácticas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con los cambios familiares, también aquella vieja tradición de que la educación se iba todos los días de una forma, se va rompiendo y ese formato está teniendo algunas dificultades para completarse. Pero la educación, lejos de ser un problema que está en crisis, sí, la educación, hoy todos sabemos cuánto perdemos si no vamos a una institución educativa. Lo sabemos con nosotros mismos, lo sabemos con nuestros hijos. Nadie se arrepiente de estudiar. Nadie se arrepiente de estudiar, pero sí dejaste ver allí en la conversación, Juan Pedro, el hecho de la falta de asistencia. Sí. Y de hecho lo estábamos hablando porque tú estuviste compartiendo un monitoreo educativo en donde a lo largo de los diferentes años se va viendo la falta de asistencia, sí, de los chiquilines a la educación. Ese es un problema en Uruguay. Lo que compartí fue datos oficiales del monitor educativo de la ANEP, sí, donde Uruguay tiene dos problemas que comparativamente en la región y en la OECD llaman la atención. Uno es la cantidad de inasistencias de nuestros niños en inicial, escolares y en secundaria. Estamos hablando que en promedio un niño de primaria en promedio pierde 1 mes y medio de clase de 9. Es un montón. Un mes. O sea, estamos hablando de 30 días calendario. El calendario escolar son 20 días, en promedio en educación inicial pierde prácticamente 2 meses de asistencia a su centro de estudio. Entonces, por un lado vemos que se da la inasistencia como un fenómeno cada vez por cualquier motivo la gente falta más. Y por otro lado, las interrupciones que se dan en los procesos educativos, fruto que faltas de docentes, interrupciones del calendario escolar, y eso es un problema realmente importante para que se den procesos de aprendizaje potentes. Cuando hablamos de estas inasistencias, ¿la pandemia generó un antes y un después a esto? ¿Se vio acrecentado la falta de asistencia a raíz de la pandemia? ¿No se retornó a la normalidad, por así llamarlo de alguna forma? Se ve claramente en el monitoreo educativo que la pandemia tocó los pisos más bajos de asistencia, pero no se volvió a los niveles prepandemia. Faltó el nivel, no levantó en 2022, no levantó en 2023, habrá que ver en 2024 si logramos hacer que los padres, porque esto es una cuestión sobre todo de los padres, logramos que nuestros hijos vayan todos los días a la escuela, que esto tiene que ser una alianza entre padres, entre médicos. Los médicos tienen que promover la asistencia de los niños a las instituciones educativas y las condiciones sociales, porque si yo vivo en medio de un asentamiento donde la lluvia hace que yo tenga... Eso es una realidad, pero las faltas se dan, por supuesto, en los sectores más pobres, pero llamativamente también tenemos una enorme cantidad de faltas en sectores medios y medios altos, ¿no? Hablabas de ese pacto y que la familia cumple un rol fundamental. ¿Tú crees que desde la parte de los papás, de la familia, hemos sido más flexibles a la hora de permitir? Pues yo me acuerdo cuando era chica que faltar a la escuela era como un hecho, tenías que estar con fiebre y con la prescripción médica de no ir. Claro. Ahora somos como más tolerantes. Sí, todo se ha flexibilizado, las instituciones se han flexibilizado, los empleos, todo se ha flexibilizado, y entre lo que se ha flexibilizado es la asistencia a las instituciones educativas. Quizá que las autoridades tendrían que reforzar las campañas de la importancia de ir a la escuela, de ir al jardín de infantes,
Y quizás Uruguay tendría que empezar a buscar algún tipo de sanciones, como existen en otras partes del mundo, donde hay claras sanciones a las familias que no envían a los hijos a los centros educativos, ¿no? El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, los países asiáticos, donde no es gratis no mandar. En esos casos, ¿cuáles son las sanciones? Y las sanciones van en Inglaterra, tenés hasta multas económicas y hasta llamadas faltas. En Uruguay es falta maltratar a una mascota, es una falta, sí, pero no es una falta no enviar a tu hijo a la escuela. O sea, algo está mal, algo está mal. De hecho, te pregunto porque no sé en qué está hoy por hoy, pero antes se podía perder el año por falta. ¿Se sigue sosteniendo esto o aún? Ese es otro tema que también ha incidido. La enorme flexibilización en cuanto a que el no asistir, sobre todo en los adolescentes, en la enseñanza media, no es motivo de otras actividades que puede ser. Yo no digo que la repetición sea el camino, no quiero entrar en el tema repetición sí, repetición no, pero la enorme flexibilización quizás sea uno de los elementos multicausales que hace que las inasistencias también en secundaria hayan crecido en los últimos años. Siempre es como que se dice que uno es hijo del rigor, ¿no? Entonces cuando te ponen ese límite uno lo cumple, pero me parece también importante lo que tú decías, Juan Pedro, hacer esta alianza y concientizar de la importancia de la asistencia, más allá de la obligación, ¿no? Exacto. La falta de los niños y los adolescentes a las instituciones es responsabilidad de los adultos. Total. De los adultos, lo hablo como docente, porque como docentes somos responsables, claro. Quizás nuestras clases tienen que ser más interesantes, tienen que ser más convocantes, los dispositivos institucionales tienen que recibir a los jóvenes, sobre todo de otra manera, con otros actores, cuando se dan situaciones de falta de docentes. O sea, los responsables de las inasistencias siempre caen los adultos. Somos los adultos. Los docentes, en nuestro rol docente, y los padres cuando establecemos que nuestros hijos vayan al liceo, a la escuela técnica, es un asunto también de formación ciudadana y de encare de la vida, ¿no? Entonces, también hablabas de los primeros años en la educación, ¿no? De lo que es preescolar, primaria, y también hablabas de los médicos, ¿no? A la hora de también establecer cuándo debe de faltar, porque también imagino que en las edades más tempranas también el hecho de la salud, un resfrío, un brote, lo que fuere, también hace la inasistencia. Hay de haber acuerdos, debe trabajarse la alianza entre educación y salud para ver realmente cuándo son temas que tienen que ser con la higiene, con la salud del niño, por supuesto, y la higiene colectiva, pero cuando no es un medio defensivo ante cualquier situación, ya no mando a... No sea la primera que el niño falte una vez, 2 veces. En el caso de inicial es realmente llamativo y no quiero darle dramatismo porque no llega, pero es realmente perjudicial que nuestros niños de 4 años, de 3 años, de 5 años pierdan 2 meses enteros del calendario escolar. Es mayor, hablabas de 30 y pico de días. ¿En los niveles de inicial es mayor la inasistencia? Sí, altísimamente mayor, casi el doble. Sí, es alarmante, pero también a mí me pasa que tengo sobrinos chicos y también me llama la atención que ante cualquier eventualidad, el propio, muchas veces, pediatra es el que recomienda que no tenga contacto con otros niños, razón por la cual no ir a la escuela. Ahí es necesario una mirada científica clara entre infectólogos, pediatras, pero lo cierto es que en el panorama regional y ni hablar en el panorama mundial, Uruguay llama la atención. Los países nórdicos, con los inviernos que tienen menos inasistencia que nosotros. Entonces, o sea, nosotros tenemos un robusto sistema de salud, tenemos un robusto sistema educativo, tenemos que buscar formas, por ejemplo, que la asistencia regular, continua, en hora, estás formando al sujeto que después va a insertarse en la sociedad y a la cual también es bueno que sistematice procesos de aprendizaje potentes. Y ahí me parece que dijiste algo bien importante también, porque los estamos educando a la responsabilidad. Totalmente. ¿No? También, porque al decir, bueno, sí, podés faltar o no importa si llegas tarde o lo que sea, estamos formando al adulto. Llueve, quédate un poquito más, claro. Llueve, está frío. Por supuesto, hay algo que es bien interesante como es cultural. Es menor las inasistencias en zonas rurales, donde a veces son mayores las distancias que en zonas urbanas. ¿Y ahí por qué decís que es cultural? Ahí va justamente en cada familia y la responsabilidad que conlleva. Sí, seguramente en zonas rurales, en el Uruguay profundo, hay una valorización de la escuela como el lugar de socialización
fundamental, ¿no? También a veces uno se pregunta por qué Uruguay no ha tomado medidas tan sencillas como es, por ejemplo, el darle el boleto gratis a aquellas familias para que puedan llevar a sus hijos al jardín en forma gratuita y porque también para una mamá, un papá que tiene que llevar a su hijo, llevarlo, traerlo y no tiene dinero para el boleto, llevarlo caminando, traerlo caminando, llevarlo y se recorren kilómetros. Entonces, hay medidas que son de carácter administrativo, político, pero el tema me parece que es ponerlo arriba de la mesa. Ir a la escuela todos los días, ir al jardín todos los días, es una cuestión fundamental en un país donde la cantidad de horas y el calendario escolar es un calendario y la cantidad de horas es un tema que habría que revisar porque el mundo pasa por otro lado donde está Uruguay, ¿no? Por eso la importancia de lo que decía Juan Pedro de hacer un trabajo en equipo, ¿no? De que si bien la familia cumple un rol fundamental, como también desde las instituciones, hasta del propio gobierno, se pueden tomar medidas para ayudar a que esto se revierta. Las calles accesibles, los barrios accesibles, que puedan los niños circular por las calles que corresponden, que haya veredas. Por supuesto, es un tema de que se tiene que dejar dejar de pensar en forma compartimentada. La escuela, las políticas municipales, las políticas de transporte, las políticas de apoyo socioeconómico, son complementarias con el objetivo de que, por supuesto, nuestros niños puedan ir todos los días a la escuela. Y la importancia que esto implica, de cuál ya nos queda más que claro. Juan Pedro, ¿tú crees que hay una falta de interés para justamente formar a nuestros niños y adolescentes en cuanto a la educación? No, mira, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Recién empezaban las clases, yo soy maestro de sexto año, ¿no? Y le preguntaba a mis alumnos por qué venían a la escuela y qué deseaban. Y los niños decían muchas cosas, pero entre otras cosas decían, porque quiero ser alguien. O sea, está instalado, sobre todo en los sectores populares, que la escuela y la educación te permite ser algo tan fuerte como ser alguien. O sea, yo no visualizo y dentro de las instituciones la escuela sigue siendo una institución confiable, ¿no? Que hay una confianza, hay una confianza social en la escuela. La escuela sigue siendo un lugar donde vale la pena ir. Quizá lo que ha fallado, lo que está fallando es la comunicación para que quienes asisten, tanto sean niños, maestros, familias, encuentren una forma de trabajo conjunto para sostener ese trabajo. Yo no visualizo que haya una pérdida del valor de la educación. Lo que sí está claro es que hoy la educación escolar, liceal, la escuela técnica, convive con otras formas de aprendizaje con las cuales tiene que dialogar, que no las puede tirar para afuera, las enseñanzas a través de lo digital, a través del arte, a través de otras manifestaciones de la vida social, con las cuales las instituciones educativas tienen que convivir y aprovechar. Y ahí hay un cambio, hay un cambio de chip, por así llamarlo, en cuanto a la forma de educar, porque tú me decías que sos maestro y que das sexto año de escuela, e imagino que los chiquilines ahora, con el tema de la tecnología, con el tema de la rapidez, también influye a la hora de prestar atención en una clase. Sí, pero también la clase es el lugar de la calma y es el lugar donde se aísla esa locura cotidiana del celular, de la presencia permanente. No digo sacar a los dispositivos digitales del aula, digo, la escuela tiene otra lógica. Tiene una escuela, por eso la importancia del libro de texto, claro, la importancia de que dentro del espacio educativo se habla de una forma distinta como yo hablo en la cancha o como hablo en casa. Se habla que ese espacio de aprender a esperar, de aprender a aburrirme, es fundamental que un joven, un niño, aprenda a aburrirse y que ese aburrimiento le permita superar una instancia para después profundizar y aprender en forma más sistemática y en forma más profunda determinados conocimientos que no son fáciles. Yo creo que el gran desafío hoy de las instituciones educativas, de la escuela en particular, es habilitar a que lo no fácil es interesante y es importante. Y también el permitirse fallar, ¿no? El fracasar, que me parece que los chiquilines tienen como eso pendiente y les cuesta muchísimo cuando algo no sale como esperaban, ¿no? Fracasar, trabajar en equipo, volver sobre lo mismo.
no tanto cantidad de conocimiento, sino que ese conocimiento se vaya vinculando con el mundo de la afuera, el encontrar sentido, en un lugar de afecto y de respeto. Son todas cosas que se van dando en forma articulada dentro de un aula, ya sea una salita de 3 o un centro de bachillerato. Sí, va más allá de qué parte de la educación sea la cual estemos hablando. Exacto, exacto. Juan Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad, súper interesante, me quedaría preguntándote un montón de cosas más, pero te vamos a invitar nuevamente más adelante del año para hacer una evaluación de cómo viene este 2024. ¿Cómo ¿Qué te no? parece? Encantado, encantado.